Bueno, la idea entonces es continuar un poco con la problemática de la identidad que estamos trabajando, de la identidad latinoamericana. Lo último que vimos tenía que ver con, leíste mi texto, Adrián, buenísimo. Tenía que ver con la identidad latinoamericana desde la perspectiva de Calibán, ¿no? Y de la antropofagia y entender la identidad como esa como un proceso, ¿no? Y no como algo estático, no como una esencia o una naturaleza, sino que sería una identidad que fuera un proceso y no algo determinado, ¿no? Y tal vez por ahí pasa la identidad latinoamericana. Para seguir pensando el problema de la identidad, hoy vamos a leer, porque voy a hacer una lectura y comentario. En realidad voy a hacer una lectura del texto propiamente. Una lectura no, leer, ¿no? En voz alta, que también lo voy a hacer. Voy a hacer mi lectura del texto. Yo les voy a plantear cómo leo yo este texto de Frantz Fanon, que se llama Antillanos y Africanos. De Fanon ya hablamos alguna vez, creo que ya les comenté algo. Es uno de los grandes referentes del pensamiento, yo no lo llamaría latinoamericano, porque realmente no, del pensamiento decolonial, del pensamiento, qué sé yo, libertario, no sé cómo llamarlo. Es un pensador fundamental para entender las cuestiones del eurocentrismo y del poder, ¿no? Y de cómo el mundo sigue estando organizado según esas estructuras que Fanon, como tantos otros, denunciaron hace ya 70 años, ¿no? El texto que les voy a leer es del 55. Y yo voy a hacer una lectura. Él va a hacer su planteo, yo voy a hacer otro, pero a partir de lo que dice Fanon. Es como, ¿qué me inspiró a mí el texto de Fanon? Esto que yo les voy a hacer, esta lectura que voy a hacer yo del texto de Fanon, es lo que tienen más o menos en ese texto que le subí a la plataforma, ese texto mío, sobre la identidad latinoamericana, no me acuerdo cómo se llama exactamente ya. Identidad y diferencia. No, mismidad y otredad, identidad y diferencia en el mundo contemporáneo. Bueno, ese es un texto mío bastante viejo, así que ya ni me acuerdo exactamente las cosas que dije ahí, pero yo voy a, capaz que lo actualizo un poco esa lectura, pero la tienen ahí en ese texto. Bueno, eh, el texto de Fanon va a explicar que como un cambio, una transformación en cómo los antillanos se autoperciben, o se autopercibían, ¿no? En la época que él escribió el texto. Es decir, cómo los antillanos se veían a sí mismos respecto de su identidad y respecto de la identidad francesa, sobre todo europea, y de la identidad africana, ¿no? Ahí va, en esa triangulación va a estar el problema de cómo los antillanos se han pensado o han pensado su identidad respecto de Francia y respecto de África, ¿no? Por la negritud, ¿no? Eh, bien, les voy a ir leyendo algunas cosas y yo voy a ir haciendo mi lectura. Y voy a leer así fragmentos, ni siquiera desde el principio, ¿eh? Solo partes del texto que a mí me interesan. Insisto, el texto se llama Antillanos y Africanos, del año 55. Si me dicen dónde está el texto este, no sé, habría que ver en alguna colección de textos de Fanon, que yo tengo un libro en donde creo que está este texto, pero no me acuerdo cómo se llama. Es una compilación de artículos. Esta edición que yo tengo está en esta revista de Casa de las Américas, eh, que es la revista que se editaba en Cuba, que se edita en Cuba, creo todavía se edita. Y este fue un número hecho sobre la presencia africana en América, ¿no? Entonces toda la revista gira en torno a problemas africanos. Y ahí estaba el texto de Messer que leí del discurso sobre el colonialismo. Tiene texto de Malcolm X, hay un montón de textos. Es una buena edición, pero sí que hay una edición como más académica de los textos de Fanon en donde estaba Antillanos y Africanos. Después me preguntan y se los digo, lo tengo en algún lado, lo tengo que buscar. Bueno, pero yo siempre agarro esta porque, no sé, la leí acá por primera vez y la sigo leyendo acá. Bueno, les leo algo. Dice, eh, antes de adentrarnos en el debate sobre este cambio en la percepción que tenían los antillanos sobre su identidad, quisiéramos hacer notar que esta historia de negros es una historia sucia, una historia nauseabunda, una historia ante la cual uno se halla totalmente desarmado si se aceptan las premisas de los deshonestos. A mí me encanta como escribe Fanon, porque estos tipos como César
escriben con el puño, ¿no? Escriben con el puño cerrado, ¿no? Desde el punto de vista literario, ¿no? Del estilo de la escritura. La escritura es un puño cerrado, ¿no? Es una, digamos, posee tensión, ¿no? La propia escritura. A mí me gusta eso de un tipo que es un tipo que está recontraformado, pero al mismo tiempo el texto no es exactamente un texto académico, como las exigencias de la academia occidental demandarían, ¿no? Sino que tiene esto, ¿no? Mezcla literatura, poesía, mezcla bronca, se siente la bronca, se siente el sudor de los cuerpos, se siente la tensión, los nervios, la angustia, ¿no? En el propio texto. A mí me parece fabuloso. Y Fanon escribe así. Bien, si se aceptan las premisas de los deshonestos, ¿no? Y cuando digo que la expresión pueblo negro es una entidad, con ello indico que si se excluyen las influencias culturales, ya no nos queda nada. Hay tanta diferencia entre un antillano y un habitante de Dakar como entre un brasileño y un madrileño. Lo que se pretende al englobar a todos los negros bajo el apelativo pueblo negro es arrebatarles toda posibilidad de expresión individual, ¿no? Esto es un problema de las identidades y que Fanon lo sabe muy bien y que lo trata en otros textos, que es ¿dónde está la identidad común de todos los negros? ¿No? Porque en principio nosotros sabemos que la identidad negra es eso que Europa le dio a los africanos, ¿no? Son todos negros. Cuando vimos a Quijano, yo les dije, uno de los antecedentes del concepto de raza es esa como homogeneización que Europa hace de son todos indios, son todos negros, ¿no? Más allá de que había una diversidad de culturas enorme y una diversidad como física, biológica enorme. No son todos, los negros no son todos iguales, ¿no? Pero para el ojo europeo son todos negros, ¿no? Entonces, cuando se dice eso, se les quiere arrebatar la posibilidad de la individualización, ¿no? Es decir, de que no es lo más importante ese color de piel, aunque será muy importante también. Y habrá que partir de esa identidad recibida para poder superarla. Tampoco es posible negarla, tampoco es posible desconocer eso, porque detrás de son todos negros hay efectivamente algo que los unifica a todos los negros y que es ser precisamente ese pueblo conquistado. Es decir, lo que hay detrás del son todos negros no es la negritud, no es un dato biológico, lo que hay detrás es un hecho político, es un hecho cultural, lo que dice ahí. Si sacamos la cultura, no queda nada. No hay una comunidad de negros si uno va sacando la cultura. Yo digo, ¿qué tienen en común todos los pueblos negros? Como se dice, ¿no? Pueblos negros. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común no es la raza, por supuesto, no es el color, no es qué, no es la cultura, no. Lo que tienen en común es que todos han sido parte de una historia política, que los ha dejado del otro lado del dominio, ¿no? Que esto es lo que les decía aquella vez cuando les comentaba el comentario de la hija de mi amiga que decía en un cumpleaños yo había hecho un menú el menú de los conquistadores y los conquistados si nosotros éramos los conquistadores o los conquistados, ¿no? Respecto de América. Y yo le dije, somos los conquistados. Independientemente que nosotros hoy en día somos una mezcla de las culturas europeas, indígenas y africanas, no dejamos de ser todavía pueblos que estamos de este lado del dominio, ¿no? Bien. Entonces, lo que se pretende así es colocarlos en la obligación de responder a la idea que uno se hace de ellos, ¿no? Es decir, cuando yo digo pueblo negro, lo que estoy haciendo es obligando a esa enorme diversidad de culturas a que respondan como negros, que respondan como la raza inferior, que respondan como los esclavos, que respondan como el pueblo sometido, el pueblo que no puede ser adulto, que no puede ser autónomo, ¿no? Bien. Dice, la verdad es que no hay nada a priori, no hay nada a priori que permita suponer la existencia de un pueblo negro. Que haya un pueblo africano, lo creo. Ahí viene lo que yo decía, ¿no? Claro, africanos sí, somos todos. Los africanos somos los que hemos sido explotados, ¿no?
Que haya un pueblo antillano, lo creo. Pero cuando se me habla de ese pueblo negro, trato de comprender. Entonces, desgraciadamente, comprendo que hay en eso una fuente de conflictos. Así pues, intento destruir esa fuente. Bien. Esto es la introducción del texto, ¿eh? Les voy a leer un parrafito más. Dice, en la Martinica, ¿no? Fanon era de Martinica, igual que Mececer, igual que Edouard Glissant, que es un filósofo que vamos a ver. En la Martinica es raro hallar posiciones raciales tenaces. El problema racial está recubierto por una discriminación económica. Y en una clase social determinada es sobre todo productor de anécdotas. Las relaciones no son alteradas por las acentuaciones epidérmicas. A despecho de la carga más o menos grande de la melanina, si son más oscuro o menos oscuro, existe un acuerdo tácito que permite a unos y a otros reconocerse como médicos, comerciantes y obreros. Es decir, la identidad pasa por otro lado, ¿no? Uno no es negro, uno es otra cosa, ¿no? Un negro obrero estará del lado del mulato obrero contra el negro burgués. ¿Puede ser que este sea el texto completo? A ver, Rubén. Latinoamérica. Sí, perfecto, buenísimo, Rubén, lo encontraste al toque. Ahora yo lo bajé y después lo subo al Classroom. Gracias, Rubén. Después se lo subo. Pero bueno, ahí lo puede bajar cualquiera del enlace que dejó Rubén. Bueno, dice, un negro obrero estará del lado del mulato obrero contra el negro burgués. Esta es la prueba de que las historias raciales son solo una superestructura, un manto, una sorda emanación ideológica que reviste una realidad económica. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto es un poco unas primeras partes del planteo. ¿Qué va a hacer Fanon? Fanon va a dividir este problema de la autopercepción de los antillanos de su identidad respecto de Francia y de África. Somos franceses, fue una colonia francesa, ¿no? Y todavía creo que lo era. Somos franceses, nuestra identidad está en Francia o nuestra identidad está en África. ¿Con quién nos identificamos, no? Fanon va a dividir ese proceso en dos partes, antes de la guerra y después de la guerra. Yo lo voy a hacer en tres partes. Antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y en realidad lo que yo voy a hacer, con lo que voy a empezar a leer ahora, es pensar que esos tres momentos de la crisis metafísica de la identidad, algo así va a decir Fanon en un rato, de la crisis en la identidad de los antillanos, esos tres momentos, Fanon dice que son dos, yo en mi lectura les voy a mostrar que son tres, esos tres momentos se corresponden con tres nociones distintas de identidad. Esto es lo que yo quiero que hagamos con este texto. Es pensar tres conceptos filosóficos de la identidad, a partir de esos tres momentos por los que pasa la identidad antillana. El primer concepto de identidad vamos a llamar lo que es el de la identidad metafísica o esencialista. Esto ustedes lo saben bien. Es la metafísica, es la esencia. Es pensar a la identidad como la ha pensado Aristóteles. La identidad es el esto de la sustancia. Es ese ser que está encerrado en sí mismo, que no necesita de otro ser para ser, que es siempre lo que es, y que está compuesto de ciertos rasgos identitarios que permanecen en el tiempo, que permanecen idénticos. La metafísica. Esto es la metafísica. Nace con Parménides esto. Bien. Ese es el primer concepto de identidad, que va a estar presente en el primer momento de la percepción de los antillanos, que es el momento previo a la guerra, antes de la guerra. Antes de la guerra, los antillanos se piensan a sí mismos con un concepto metafísico y esencialista. Bien. El segundo concepto de identidad filosófico, que yo voy a identificar con el momento de durante la guerra, no antes, sino durante la guerra, es el concepto dialéctico de identidad, que podríamos pensar que tiene a Hegel como un buen representante, ¿no?
y que define a la identidad a partir de una relación con un otro. Mientras que la concepción esencialista de la identidad, la concepción sustancialista de la identidad, define a la identidad en sí y por sí misma, la identidad es aquello que no necesita de otro ser para ser, eso es el concepto de sustancia. En el concepto dialéctico, la identidad se define por una oposición, por una negación, por una oposición que puede tomar el dinamismo dialéctico, ¿no? Puede, no necesariamente. Pero bueno, eso sería una mirada como hegeliana o dialéctica de la identidad. Yo afirmo mi identidad a partir de la negación del otro, por ejemplo, ¿no? O la negación que el otro me da a mí mismo es lo que afirma mi propia identidad. Son los negros, ahí estaría la negación, ¿no? Es una especie de negación de tener la naturaleza humana, y esa negación produce una identidad. O yo me doy a mí mismo una identidad negando al otro. Este concepto dialéctico de la identidad es el que suele estar presente en algunos nacionalismos como progresistas. A mí mucho esa palabra no me gusta, pero vamos a decirla. Mientras que el concepto esencialista y metafísico de identidad suele estar por debajo de los nacionalismos de derecha, ¿no? Porque el nacionalismo de derecha es el nacionalismo que reivindica una naturaleza de un pueblo, ¿no? Una esencia de un pueblo. La esencia argentina, la esencia, qué sé yo, alemana. Esos nacionalismos son de derecha porque, o si quieren, son de derecha, y son de derecha porque son metafísicos, porque la metafísica es el fundamento del pensamiento liberal, ¿no? Por el contrario, en la identidad dialéctica suele estar asociada a los nacionalismos como más progresistas, ¿no? No sé qué quiere decir esa palabra, pero claramente no es un nacionalismo de derecha metafísico. Por ejemplo, no sé, Scalabrini y Ortiz en Argentina, ciertos peronismos de la época de Perón, podemos encontrar en esas concepciones de la identidad nacional una identidad que no busca la esencia. Es decir, lo nacional, lo que se reivindica, no es una esencia que hay que proteger, sino que lo nacional es el resultado de la oposición de lo extranjero, ¿no? Es decir, es oponerse a lo extranjero, fuera lo extranjero capitalista o lo extranjero comunista, pero la identidad defendida como lo nacional es la resultante de la negación del otro, ¿no? Ese es el momento que en el texto de Fanon tiene que ver con el durante la guerra. Ahora lo voy a leer, ¿no? Y el tercer momento, el después de la guerra, va a estar asociado con un concepto de identidad que vamos a llamarlo, paradójicamente, el concepto de la identidad por la diferencia, que es el concepto de identidad propio de esa identidad calibanesca, antropofágica, que vimos con Shakespeare, ¿no? Que es la identidad entendida como proceso, la identidad entendida como algo que no se mantiene, que sería una identidad que no se definiera por rasgos permanentes, sino justamente por el cambio y el devenir y la transformación, ¿no? Y la creación. Y que por lo tanto es una identidad no asignable, una identidad que no tiene lugar exactamente, y que es más vale lo que acontece entre los lugares asignables. Y justamente eso que acontece entre es siempre algo del orden de la mezcla, de lo impuro, de la contaminación, del paso, del pasaje, del devenir, no de uno u otro, sino del devenir, no de ser nacional o extranjero, sino eso que está en el medio, no ser varón o mujer, sino eso que no es ni del todo de una identidad ni del todo de la otra, y que tiene que ver con un devenir, que tiene que ver con una comprensión del ser, con una comprensión de la realidad, con una comprensión de lo que somos, que ya no busca pensar en las cosas estáticas, que ya no busca pensar en las cualidades permanentes que definen a un ser, sino que piensa que el ser está en eso que acontece, que el ser es el acontecer, no el ser, no lo que es, sino lo que acontece.
Y lo que acontece es lo que pasa. Y eso es algo del orden de lo que pasa, ¿no? Que hace vibrar al cuerpo. Bueno, ¿qué sería una identidad de esas características? Esa identidad, que es la identidad por la diferencia, si quisiéramos identificarla con una tradición filosófica, la primera fue la metafísica, la segunda fue la hegeliana, esta tercera sería la postestructuralista, se podría decir, ¿no? Ahí están Derrida, Deleuze, puede estar algo de Lacan, tal vez, no sé, algo de Foucault, tal vez también. Bien, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Sigo? Ay, sigo. Ahora voy al texto entonces, ¿no? Estos son los tres conceptos que quiero que veamos y que encontremos y que discutamos y pensemos, ¿no? Porque es mi lectura esto. Ustedes me dicen si está bien lo que estoy leyendo del texto. Bien. Antes de la guerra, la identidad metafísica. Acá lo que hay que saber es la historia de la filosofía. Desde Parménides, Platón, Aristóteles, pum, toda esa, lo que Deleuze llama la imagen del pensamiento dogmática. Eso es haber reducido el ser a la identidad. Eso es la metafísica. Antes de la guerra. Antes de 1939, el antillano se decía feliz. O al menos creía serlo. Votaba, iba a la escuela cuando podía, seguía las procesiones, amaba el ron y bailaba el biguín. Los que tenían el privilegio de ir a Francia hablaban de París. De París, es decir, de Francia. Y los que no tenían el privilegio de conocer París se dejaban ilusionar. Bien. Había también funcionarios que trabajaban en África. A través de ellos se veía un país de salvajes, de bárbaros, de indígenas, de criados. Es necesario decir ciertas cosas si no se quiere falsear el problema. Va a decir cosas bravas, ¿no? Decir, che, ustedes antes de la guerra, cuando miraban a un africano, lo que veían era un criado. Cuando ustedes pensaban en África, veían en África el lugar de los salvajes. Y en realidad estaban mirando a Francia. Y se dejaban ilusionar con la civilización, ¿no? No nos engañemos. El funcionario de la metrópoli, que retornaba de África, nos ha habituado a los clichés. Brujo, fetiche, tam-tam, bondad, fidelidad, respeto al blanco, retraso. El cliché. Les recomiendo una película para hablar de estos clichés y una mirada como satírica de estos clichés. Una película creo que es del año pasado, del anterior, que se llama No soy una bruja. No soy una bruja. I am not a witch. Es una sátira. Es una muy buena película sobre esto de los clichés. No soy una bruja. Si no la encuentran, avísenme que yo se las paso que la tengo. El drama es que el funcionario antillano, al hablar de África, no lo hace en otros términos. No habla así. ¿No? Habla como el francés. Y como el funcionario no es solamente el administrador de las colonias, sino el gendarme, el aduanero, el notario, el militar, resulta que en todas las capas de la sociedad antillana se forma, se sistematiza, se fragua un irreductible sentimiento de superioridad sobre el africano. ¿No? Antes de la guerra, el antillano no se piensa africano. ¿Y eso qué es? No se piensa negro. Porque eso está en África. Y ellos se piensan como franceses. Son franceses. En todo antillano, antes de la guerra del 39, no solo había la certidumbre de una superioridad sobre el africano, sino de una diferencia fundamental. Fundamental. Subrayamos fundamental. El africano era un negro y el antillano un europeo. Fundamental. Fundamental, ¿no? Fundamento ya sabemos qué quiere decir. Arge es la noción capital de la... No estoy escribiendo. De la metafísica, ¿no? Fundamento. El principio explicativo de lo real. Lo que verdaderamente es. El fundamento, la idea platónica, la sustancia aristotélica, la esencia, el fundamento, ¿no? Y acá de lo que se trata, volviendo a Shakespeare y Caliban, en esta concepción metafísica de lo que se trata es ¿de qué? De ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser o no ser. O uno es o no es, como lo dijo Parménides. ¿Es el ser o el no ser? No hay más que dos caminos. Y hay uno solo además que se puede caminar.
que se puede transitar, el del ser. Ser o no ser. Es sos europeo o sos negro, que sería una forma de no ser, ¿no? Y el antillano elige el camino del ser. Somos europeos, no somos negros. Fíjense, esto es lo que quiero que se entienda, cómo son los fundamentos filosóficos de las experiencias cotidianas, ¿no? Las experiencias diarias. Esto de cómo el antillano veía a un negro cuando miraba a Europa, lo que veía. No es ninguna cosa loca, metafísica, intelectual, de nada. No, no. Es cómo se construyen las experiencias de vida, de cómo uno se vive. Y el antillano se está viviendo con Parménides en la cabeza, con toda una metafísica en la cabeza. Con Aristóteles. Y eso es ser o no ser. También es Hamlet. También es una concepción de cómo Europa se ha pensado a sí misma. Porque se ha pensado como un problema de ser o no ser. Porque así lo viene diciendo Parménides desde la antigüedad clásica. Y la cultura europea se ha pensado así. Se trata de ser o no ser. Bien. Si se acuerdan de Calibán, si se acuerdan de la antropofagia, si se acuerdan de esta cosa de devorar lo extranjero, ahí no se trata de ser o no ser. Se trata de devorar o no devorar. ¿Se acuerdan? To be or not to be. Había dicho Oswald de Andrade, ¿no? To be, como los tupí guaraníes, que eran caníbales. O sea, se trata de comer o no comer. De apropiarme o no apropiarme del otro. En la concepción metafísica se trata de ser o no ser. Todo el mundo parece conocer estas cosas, pero en verdad nadie en lo absoluto las tiene en cuenta. Antes del 39, el antillano reclutado voluntariamente en el ejército colonial, iletrado o sabiendo leer y escribir, prestaba servicios en una unidad europea. Los africanos prestaban servicios en unidades africanas. Los europeos lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los africanos fue terrible, los mandaban al frente. Reclutaban ejércitos en África y los mandaban al frente, ¿no? Que por lo tanto o morían o terminaban en campos de concentración. Sí, hay una película de Ousmane Sembène, que ya creo que alguna vez les hablé, que es un ídolo absoluto. Yo siempre les digo que si en la adolescencia tenía el póster de Mick Jagger, ahora tendría el póster de Ousmane Sembène en mi cuarto. Tiene una película que habla de eso, ¿no? Habla de la vuelta de los soldados africanos a África y cómo los trataron, ¿no? Es un director senegalés, el padre del cine africano. Bueno. El antillano peleaba en una unidad francesa, mientras que el africano, con excepción de los originarios de los 5 territorios, lo hacía en una unidad indígena. El resultado sobre el cual queremos llamar la atención es que, cualquiera que fuese el dominio considerado, el antillano era superior al africano. De otra esencia, Fanon lo dice, de otra esencia. Asimilado al ciudadano de la metrópoli. La asimilación es propia de la metafísica, ¿no? Pero como el exterior era un poquito africano, no dejaban de ser negros, puesto que era negro, estaba obligado, reacción normal en la economía psicológica, a fortalecer sus fronteras, a fin de estar al abrigo de todo desprecio. Fortalecer sus fronteras. La identidad metafísica es la identidad de la sustancia, de lo claro y distinto, hubiera dicho Descartes, de lo nítido, de lo claramente recortado, de eso que no se confunde, de lo que está bien separado. Eso es la identidad metafísica. Y el antillano tuvo que reforzar la frontera, pues estaba medio fallado en realidad, era negro, pero para que no lo confundieran había que reforzar esas fronteras. La identidad metafísica, que es el concepto de identidad que solemos tener, es este. Es el de la identidad que recorta las fronteras nítidamente, ¿no? Y que por lo tanto es una cárcel. Es una cárcel. No sé si me escucharon hablar alguna vez, pero es lo que dice Lucrecia Martel, la directora de cine argentina, en una entrevista. Dice, las identidades son cárceles. Y sí, porque está bien defender una identidad, pero cuando yo pienso la identidad metafísicamente, la identidad lo que hace es separarme de los otros. Y la base de nuestra sociedad, como de toda sociedad, no es el poblamiento de un espacio por cosas o sustancias, sino la producción de seres a partir de relaciones, ¿no? Desde Marx hasta Nietzsche, hasta cualquiera de estas filosofías, hasta Heráclito, el ser es eso que al poner relación o al poner en relación genera y produce.
Eso, el ser es la relación genética de las cosas. Entonces, cuando yo pienso en la identidad metafísicamente como esas fronteras nítidamente recortadas, lo que estoy haciendo es aislándome de esos otros. Bien. Las identidades metafísicas son cárceles. Bien. Bueno, dice que esto también estuvo como legitimado por Francia mismo, ¿no? Que trataba a los antillanos como si no fueran negros, ¿no? En algún lado dice, bueno, si cuando lo trataban muy mal al antillano, decía, si usted quiere un negro, vaya a buscarlo a África, ¿no? Como si nosotros no somos negros, somos otra cosa, ¿no? Y entonces, el africano, por su parte, era en África el representante real de la raza negra. O sea, el negro está en África, no está en las Antillas. Bien.